Y en estos 3 seminarios que comenzamos hoy vamos a conocer mejor algunas de estas experiencias y a tener un debate con esas personas. Toda esta actividad, que es muy constructiva, nos permite un acercamiento a la actualidad de las personas africanas y afrodescendientes y se está llevando a cabo entre la administración, la sociedad civil y la academia. En nombre de la Comisión Europea, muchas gracias por tenerme aquí. El Plan de Acción de la Unión Europea contra el Racismo, que se adoptó hace un año, en septiembre del 2020, surgió después del asesinato de George Floyd en los Estados Unidos. Y a partir de aquí surgió una nueva ley. Este evento llevó al movimiento Black Lives Matter, que se convirtió en un movimiento global por los derechos humanos. La población afrodescendiente y negra en la Unión Europea es un grupo muy diverso que está cambiando constantemente. Está constituido de comunidades establecidas que se establecieron en Europa desde hace muchas generaciones y también pues, nuevos refugiados inmigrantes. Hay personas afrodescendientes en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Pero en cualquier caso yo haría un llamamiento a que las instituciones se comprometieran con el derecho de la comunidad afrodescendiente a ser presentes a estar presentes en los espacios culturales, ¿no? Y voy a poner como ejemplo algo que tengo esperanza que suceda y que sucedió ya en Estados Unidos con el Museo del Barrio, que se inició como, bueno, pues como un proyecto que partía de la comunidad puertorriqueña, ¿no? Que era una institución, o sea, estaba vinculada a alguna institución, pero que nacía fuera de ella y al final acaba convirtiéndose en una institución. La importancia de que un proyecto dentro de la comunidad acabe siendo una institución reside, por supuesto, en que tenga un reconocimiento, una visibilidad y, sobre todo, lo más importante, una financiación de las propuestas, ¿no? O una cofinanciación entre la comunidad y las instituciones. La comunidad tiene un gran problema a la hora de poder acceder a contar sus historias, ¿no? Y digo esto porque antes de hablar de cine tendríamos que hablar de formación, de acceso a la economía. Desde la literatura, desde la creación artística, se pueden crear un lenguaje intergeneracional que permita fortalecer un espacio común que nos permita desafiar lo que es el silenciamiento estructural de ciertos debates que no suelen, digamos, estar en la agenda pública. Voy a contar 9 años en 8 minutos. Voy a intentar. Y como ser fotógrafo tengo un desafío más, que es cómo hablar de fotografía sin enseñar imágenes, así que voy a enseñar un libro, porque así la gente va a poder entender esas imágenes. No, Humanai nace de una investigación personal, porque yo soy brasileña, soy afrodescendente, eurodescendente, descendiente de los pueblos originales y nací en una familia que era muy colorida y obviamente había muchas cosas en mi narrativa que me hicieron crear ese trabajo. Yo siempre cuento que yo empecé a hacer fotos con más de 30 años, pero yo empecé a pensar ese trabajo cuando tenía 6. Así que por esto, que cuando decidimos hacer un libro de Humanai, ese libro es un libro infantil para niños a partir de 5 años. Así que por eso voy a usar el libro para contar la historia, porque es de esa manera que yo explico a estos niños. Yo me acuerdo cuando era pequeña que yo no conseguía entender por qué clasificábamos los seres humanos en esos 4 colores, ¿no? Incluso lo que preguntamos es, aquí en el libro es, ¿has encontrado a alguien que tiene alguno de estos colores? Porque también recuerdo el día que la profesora entró en clase, yo tenía 6 años y ella me enseñó un lápiz de color de este color y llamó de color carne. Y obviamente yo tenía 6 años, decían que yo era negra, pero yo veía que el color era marrón. Mi profesora decía que era color carne, y yo también era carne, pero no era esta mi carne, ¿no? Entonces yo siempre digo, es un trabajo que yo empecé a pensar cuando tenía 6 años, ¿no? Entonces vas a ver que es por eso que tiene esa conexión tan profunda con la educación. Pero ¿cómo son las fotos de este proyecto, no?
Lo que yo hago es exactamente eso, ¿no? Yo hago la foto en un fondo blanco, cojo un cuadradito de 11 por 11 píxeles de la nariz, pinto el fondo y busco el correspondiente en una paleta de colores que se llama Pantone. Es un idioma de colores y es una paleta donde hay un montón de colores que se llaman negro y hay un montón de colores que se llaman blanco, ¿no? Y yo tengo que decir que hasta hoy no he encontrado ningún ser humano que se encajase en estos colores. Y solo para que sepáis, este es mi padre y ella es mi abuela. Y el concepto de raza ha sido utilizado para justificar genocidios, segregación, discriminación, pero de hecho nosotros seres humanos somos 99.9 genéticamente idénticos. Todos nosotros compartimos los mismos antiguos ancestros y todos somos la misma especie. Y ahí hay casos como estos que pasan, obviamente, dentro de todo ese proyecto en la exposición, en que tenés dos personas con absolutamente el mismo color, pero obviamente que pertenecen a diferentes grupos étnicos. Lo que queda claro es que sus experiencias son vitales, son diferentes exactamente. Para empezar, yo hablaría de esas nuevas narrativas que nos permitan romper con la historia única. Como bien sabemos, los contenidos educativos y la producción de conocimiento académico ha sido y sigue siendo en su gran mayoría eurocéntrica. Y los saberes que no tengan ese origen han quedado sistemáticamente fuera de los programas y, por tanto, de los conocimientos a ser transferidos en el aula. Hablamos del archiconocido ya problema de la historia única, que como bien sabemos, Chimamanda Adichie lo resume muy bien, diciendo el relato único crea estereotipos y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos, puesto que convierten un relato en el único relato. Y también tenemos que descolonizarnos los cuerpos. Y ahí es donde entra en juego el activismo estético, ¿no? Porque para las personas negras, el cabello y la piel han sido históricamente utilizados para oprimir y discriminarnos. Y todavía hoy sigue sucediendo. El año pasado a James Farouk, un niño negro de 4 años, 5 años, lo prohibían matricularse en muchas escuelas privadas por su pelo afro. En 2017-18, en Nueva Zelanda, 8 centros educativos, desde la primaria a la universidad, prohibían en su reglamento interno, prohibían al alumnado lucir, o sea, asistir a los centros con el pelo afro o incluso con peinados tradicionales afro. Entonces, hablamos de la parte institucional donde sí o sí tenemos que tocar, porque hay que incorporar todo esto a través del currículum educativo. Nuestro proyecto está muy bien, pero nos gustaría que formara parte del currículum educativo y eso es necesario. Entonces, es necesario, para no repetirme, dotar de herramientas, recursos y materiales didácticos, como ya lo mencionamos anteriormente, las metodologías que rompan con la visión eurocéntrica y que favorezcan la justicia cognitiva y la adopción de esas nuevas formas de evaluación también de las prácticas educativas y las políticas educativas que permitan cambiar el currículum educativo. Entonces, como decía Paulo Freire, y acabo, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo.